¿Probamos estos? ¿O ya están? Sí. Sí, sí. Este se prende. Sí, sí, ahí se oye más. Tú me dices, Carlos. Ah, ¿ya? Ay, yo estoy acá bien metido. No me dice. Me sorprenden. Bueno, vamos a revisar hoy la tesis 7 y 8. 7 y 8. Esperemos, sí, avanzar. Ya vamos. ¿Algo pasa con el micrófono? Con este. Ah, perdón, sí, se me olvida. Gracias, Rodrigo. Ya, está apagado. Estoy haciendo el ridículo aquí enfrente. Ya, ahí está. De todos modos no escuchaban. Vamos a tratar de ir aterrizando las ideas. Ahora sí. Voy a tratar de repetir lo mejor que se pueda el esquema 7.2 en la página 116, porque es digamos, en lo que nos vamos a apoyar en este esquema. Va a ser muy rápido, por supuesto. Para la tesis 7, prácticamente el esquema reduce la tesis 7, más o menos es así. Bueno, el último no me salió tan bien como yo quisiera. Bueno, y tiene 3 esferas. Otras 2. Y aquí y aquí. Y aquí hay una división punteada. Bueno, y aquí tenemos otro cuadro. Punteada. Y tres más pequeña.
¿sí? Aquí tenemos otra extensión. ¿Qué es ese? Dinero 1, mercancía, dinero 2, dinero 3, dinero 4, dinero 2, dinero. Ahí está, más o menos. Entonces, capital comercial, no, que interrinde interés. Entonces de aquí y aquí bueno, para tenerlo ahí presente. Faltan unas flechas, la que va de A así, la que va así, ¿sí? Entonces A, B, A, B, B, B y C, D, C, D. Más o menos así está. Si falta algo ahorita va a salir. Bueno, la tesis 7 voy a seguir apoyándome en el texto que también tienen ustedes allá en la red. Tesis 7, fetichización progresiva del capital industrial, comercial y financiero. 7.1, el fenómeno del fetichismo de los sistemas económicos. Y leo: todo sistema económico e histórico, inevitablemente en algún momento de su crecimiento, tiende a cerrarse sobre sí mismo, totalizándose, con lo cual excluye y niega las transformaciones que posibilitan su superación al reprimir sistemáticamente las rebeliones de las víctimas. El efecto negativo de la totalización de un sistema económico es la pobreza material en sectores de la base social. El pobre es la víctima que sufre en su corporalidad la fetichización económica, ya que ha perdido el manejo del excedente de la producción y recibe cada vez menos proporción del valor del producto que él mismo produjo. Dussel tiene una, ontológicamente, ¿no?, tiene una categoría que es la de totalidad. Y en teoría, esta totalidad suele cerrarse, y en esa cerrarse, todo lo que pueda tener de exterioridad, ¿sí?, todo lo que esté dentro de esta totalidad, esta es la exterioridad. Todo sistema, el que sea, en abstracto, en general, todo sistema en algún momento tiene la tendencia a totalizarse, a decir: esta es la verdad en sí, esto es lo real, aquello que esté fuera de mi totalidad no existe, no lo veo, lo invisibilizo, lo aniquilo, lo
lo mato. Entonces, toda totalidad en un sistema económico también tiende a totalizarse. Este totalizarse, según en esta manera de entender las cosas, hace, en este sistema, hace que el sujeto, una vez subsumido en la totalidad del sistema, pasa a ser cosificado. Pierde su alteridad, su exterioridad. Deja de ser humano y se convierte en una cosa, en un objeto. Lo cosifica. Entonces, cuando estamos hablando de un sistema económico que empieza a totalizarse, empieza a darse cuenta de que hay deficiencias en el propio sistema, pero para que no se vea o para ocultar eso, lo que hace es aniquilar todo aquello que no comparta su ideal, todo aquello que no sea dentro de su propio lenguaje, todo aquello que no sea lo que él mismo cree que debe de haber dentro de su propio sistema, todo aquello que sea distinción, que esté fuera de su igualdad. Todo lo que esté fuera entonces tiene que ser aniquilado, porque pone en cuestión el sistema. Si esto existe, la totalidad, la totalidad va a tender a tratar de subsumirlo, para hacerlo igual, para aniquilarlo, para hacerlo cosa, para hacer una parte funcional de ese sistema. Entonces, todo sistema tiende a totalizarse, pero ningún sistema es perfecto, ninguno, porque los sistemas son creados humanamente, y como anteriores tesis ya habíamos dicho, todo sistema pretende totalizarse, pero jamás puede totalizarse en su totalidad, absolutamente, porque como son sistemas creados humanamente, y como el humano no puede crear sistemas perfectos, podría crear sistemas perfectos solamente si fuera Dios o dioses, y como no lo somos, somos seres antropológicos humanos, jamás podremos crear sistemas perfectos, infinitos, y por lo tanto todo sistema jamás se puede totalizar, pretende totalizarse, y en la pretensión de totalizarse todo sistema aniquila cualquier rebelión de cualquier sistema, o pretende aniquilarla, ¿no? Entonces, cuando un sistema económico se está totalizando, lo que está arrojando va a ser pobreza material, económica. Como ningún sistema económico creado humanamente puede ser perfecto, siempre va a haber un grado de exclusión. Y esta exclusión se va a ver reflejada en los sectores de la base social. Es ahí donde más agudamente se va a mostrar la exclusión, porque se está viendo la pobreza de manera lacerante material, ¿no? Entonces, cuando un sistema económico es visiblemente arroja cantidades de pobreza, de miseria, de decadencia de los sistemas sociales y de convivencia, de la relación de producción, la relación laboral, estas relaciones sociales, cuando se ven cada vez más lastimadas, más perversas en el sentido de más decadentes, es entonces cuando se tiene que mostrar o se tiene que ver teóricamente qué es lo que hace que ese sistema económico esté arrojando tantas víctimas económicas y materiales. ¿Sí? Eso es lo que en esta primera parte está diciendo. La totalización tiene como herramienta una teoría fetichista en el sentido de que es falsa, de dispositivo cognitivo mediante el que se oculta la relación de explotación. La teoría económica
va a tratar, como lo vimos en clases pasadas, clásica, va a tratar de, no se va a percatar en un primer momento de lo que implica el plusvalor, que ya lo vimos en otras clases. Toda la extracción del plusvalor en general, no solamente relativo sino absoluto, los dos, va a tratar, en un principio no se va a dar cuenta, va a ser una teoría demasiado ingenua y por lo tanto una teoría poco científica, pero posteriormente, aún después de Marx, va a tratar de ocultar la extracción del plusvalor, teóricamente hablando. Y la teoría, también no quiero ser muy redundante, pero la teoría es muy simple. ¿Por qué existen pobres? Dependiendo de cierto tipo de teorías. ¿Por qué existe la pobreza? Porque prácticamente lo divino así lo quiso. Porque fue destino, porque una serie de teorías, pseudoteorías, que van a justificar, como decíamos en clases pasadas, que unos sean los proletarios y otros sean los burgueses. ¿Y por qué suceden esos fenómenos? Porque hay estas desigualdades. Algunas teorías van a decir, bueno, es que tiene que ver, no sé, con el reparto, porque unos son más flojitos, no saben trabajar, y nosotros tenemos grandes ideas, y eso es lo que hace que nosotros podamos tener, estar cómodamente sentados en algún lugar diciendo casi por arte divino, a mí yo fui elegido para ser burgués y para tener riquezas, porque las sé disfrutar, porque, no sé, una serie de mentiras. Este tipo de teorías, así como que lo estoy diciendo de manera muy vaga, este tipo de teorías lo que intentan es fetichizar, poner cognitivamente, epistemológicamente, tener o mostrar, hacer que todos los que estamos aquí veamos y creamos en esa teoría, y que esa teoría nos demuestre por qué somos pobres. Y somos pobres porque lo divino así lo quiso, lo sagrado así lo quiso. ¿Porque qué quieren? Porque no saben trabajar, porque son flojos, no digo la palabra, ¿no? Porque son huevones, luego dicen, ¿no? Yo me subo al camión a veces a las 6 de la mañana, muy pocas veces, y veo pura gente trabajadora. Trabaja, y trabajan duro. Y de pronto, no nos percatamos precisamente de que lo que no nos permiten ver a la propia clase trabajadora es este engaño teórico epistemológico que nos hace ver que las cosas así son y no pueden cambiar. Es casi el destino es así y eso no se va a poder cambiar nunca. Eso es la totalización. Cuando un sistema pretende ser absoluto. Cuando un sistema pretende que ya no hay nada que decidir, ya no hay nada que hacer, porque la condición en la que nacimos ya está dada. Ya no hay nada que cambiar, no hay ningún tipo de revolución que hacer, porque ya prácticamente el sistema es absoluto y así funciona, y no hay nada que pensar, y no hay nada que volver a rediscutir, y no hay nada más que volver a poner en cuestión. No hay que cuestionar el sistema. El sistema, cuando se totaliza, pretende ser incuestionable, que no haya nada que lo cuestione. Y cuando el capitalismo, sistema capitalista, políticamente en la Unión Soviética ve la oportunidad de ser un sistema que se presume que es el válido y que es el correcto, porque el socialismo real demostró que no se podía sostener. Y bajo ese argumento, por ahí salían algunos autores diciendo, es el fin de la historia, ya no hay nada que hacer, ya no hay nada que pensar, simplemente hay que aceptar la condición en la que estamos, porque el capitalismo es lo real, es lo válido, y la teoría es la correcta. Y de ahí vienen un montón de teóricos, muchos teóricos, ¿no? Que por medio de grandes teorías sofisticadas, hay grandes libros por supuesto, tratan de mostrar que lo que venimos trabajando de Marx está equivocado, que es una fantasía, que no sirve. Pero lo que hace Marx es tratar de demostrar científicamente que estas teorías son pseudoteorías, porque no demuestran ni explican la esencia de la economía, que es la producción. Y que ahí está el secreto. En la producción está el plusvalor que va a ser extraído y de donde va a salir toda la riqueza que existe, ¿no?, actualmente. Más o menos, ¿sí? Entonces,
La totalización tiene como herramienta una teoría fetichista de dispositivo cognitivo mediante que se oculta la relación de explotación. En el caso de la teoría de la economía burguesa capitalista, existen individuos libres, aislados y egoístas sin comunidad que buscan trabajo, son mercancías con valor de cambio en el mercado. El pobre es constituido como mercancía. La teoría económica fetichizada invisibiliza a la comunidad de manera a priori, de entrada la quita, y al pobre como fuente creadora de valor. Es decir, en la teoría burguesa, ya hemos visto más o menos cómo funciona, hay un sujeto individual que se presenta en el mercado y vende su fuerza de trabajo. Y hay otro sujeto que tiene dinero, ¿no? La relación, el burgués, ¿no? Lo ponemos con huesos gordos, ¿no? Y el obrero, u obrera, ¿no? Uno tiene dinero y el otro solamente tiene pobreza. Esto se vende en el mercado, y en el mercado él se ofrece o ella se ofrece como fuerza de trabajo. Estos sujetos están desposeídos de comunidad porque llegan y no se ve que detrás de ellos hay toda una cultura, toda una comunidad. Simplemente llegan al mercado a ofrecer su fuerza de trabajo. Y hay un sujeto individual también que tiene el capital. ¿Cómo se llega a esa relación? La teoría económica clásica no le interesa demostrar cómo se llega a esa situación. Se parten de la situación ya dada. Esto, así es. Pero cuando se dicen el problema histórico que está detrás de todo esto, prefieren olvidar la historia. Y si agarran una historia, es otro tipo de historia también científica, epistemológica, ad hoc a su propia teoría. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de historia y del materialismo histórico en Dussel y en Marx, estamos hablando que esa parte trata de develar, de ver cómo se llega a esta relación de praxis. Esta relación de entrada ya de desigualdad. No es porque, curiosamente, en algún momento de la nada, individualmente aparece el pobre y el rico así sin nada. No, hay un proceso histórico detrás. ¿Sí? Entonces, cuando el sistema se totaliza, es cuando deja de ver esto, lo pone como mercancía, lo puede comprar, ¿sí?, la fuerza de trabajo y a las personas mismas, y en el proceso de producción, de donde sale el plusvalor, que ya lo vimos, lo oculta. Toda la fuerza de trabajo de la riqueza que está aquí no ve o no puede entender que sale de la fuerza de trabajo, del trabajo vivo, y lo torna o lo toma como una parte del propio capital. Y entonces, como es una parte como capital, el capital mismo se valoriza a sí mismo. Y cuando dicen de dónde sale toda la riqueza, todo el plusvalor, no lo ven. Invisibilizan esto. Porque si lo ven, se puede hacer cuestionamientos éticos, políticos, económicos, con fuerza. Pero cuando lo torna invisible, ¿no?, entonces hay una teoría que fetichiza y que no permite ver, ¿no? Ustedes no se preguntan de dónde sale la riqueza. Ustedes, un burgués diría, ustedes pónganse a trabajar para que sean como yo soy. Échenle muchas ganas, y entre más trabajo se hace, más se extrae plusvalor. Pero el obrero jamás va a poder llegar a ser burgués, porque sería una contradicción. No podría haber todo. Si todos fuéramos burgueses, no podría haber proletariado, no podría haber fuerza de trabajo, no podría haber toda la clase obrera, toda la clase proletaria, no existiría. Entonces tiene que existir todo esto para que exista el burgués. Es condición de su propia posibilidad de desarrollo. Pero cuando una teoría económica empieza a totalizarse, pierde el fundamento, la esencia de donde surge todo, que es la producción, ¿no?, proceso productivo, pierde de vista todo eso
y entonces se torna una pseudociencia, una pseudoideología, no, es una ideología, pues se torna una teoría fetichizada, si es que se le puede llamar teoría, es un fetiche, nos enceguece, ¿no? Y eso también en las propias palabras aunadas a todo esto. Por ejemplo, yo ponía eso con mis alumnos, era algo así como: bienaventurados los pobres porque de ellos será el paraíso, o algo así, ¿no? No me lo sé muy bien. Es decir, mientras tú seas pobre, tú no importa, tú sé pobre. Pero ya cuando mueras, bueno, vas a pasar a otro estado, a otro momento, y tuyo va a ser el reino de los cielos, algo así, ¿no? Cuando en el fondo ese mensaje está diciendo: tú tienes que seguir siendo pobre, porque es una causa divina. El problema es que cuando la teoría científica empieza a arrojar que la pobreza no es causa divina, sino es parte de un proceso de producción, uno empieza a darse cuenta que no tiene que ver, que la pobreza no es designio de Dios, ni de ninguna entidad superior. La pobreza es parte de un sistema económico que arroja materialmente muchas vidas humanas y que se están sacrificando al gran capital, ¿no? Más o menos por ahí. Es el primer 7.1, un poco para mostrar la totalización. Y después ya viene la parte de explicar las tres esferas del capital. Bueno, y va a comenzar en el 7.2 con el capital industrial. Ya habíamos visto, y quiero que recuerden, ¿no?, la parte del proceso de producción. El proceso de producción, esta parte, aquí está, en su esquema también lo van a encontrar. El proceso de producción va a ser para Marx la esencia de su teoría. Ahí es donde se va a generar el plusvalor, ¿sí?, donde se va a dar el plus tiempo de trabajo, donde se va a crear el valor de la nada desde el trabajo vivo, ¿sale? Entonces, aquí está, vamos a explicar esto. En un primer momento está el dinero, ¿sí? El capitalista invierte dinero, ¿sí? Es el poseedor del dinero, y hay quien es el poseedor del dinero, y hay alguien que tiene el trabajo vivo, ¿sale? Este enfrentamiento es en el mercado, y como ya hemos visto, el trabajo vivo, por las horas de producción, ¿no?, va a poder reproducir su vida en cierta cantidad de horas y va a producir mayor producción en más horas, en el plus tiempo de trabajo, e iban a extraer plusvalor, ¿sí? Esto ya lo vimos, entonces no me detengo. El punto de partida del análisis de la economía política capitalista es la relación entre el poseedor del dinero y el trabajo. Es el punto de partida. De ahí vamos a partir siempre. Es la parte aquí, ¿sí?, el trabajo. Siempre vamos a partir de esa relación. Es el momento del pobre como exterioridad, el momento del pobre, el trabajo vivo que todavía no ha sido subsumido en el sistema capitalista, todavía aún no ha sido subsumido, anterior a la subsunción formal del capital y su circulación. Él todavía no le han dado el dinero y todavía no ha trabajado, todavía no ha hecho un contrato formal con el capitalista. Él todavía se encuentra en la exterioridad, en la pobreza. El trabajador, al ser incorporado, el trabajador, al ser subsumido, al recibir
formalmente la condición del poseedor del dinero, y él mismo, al pasar a ser parte de la producción, se va a convertir, ¿sí?, va a ser subsumido ya en el capital, y formalmente ya va a ser parte del capital, ¿sí? Entonces el trabajador, al ser incorporado en la primera esfera del capital, esta es la primera esfera del capital, el capital industrial, donde está la producción, ¿sí?, al ser incorporado se transforma en una determinación esencial del capital, porque es la fuente creadora del valor con plusvalor. Entonces, toda la parte ya lo seguimos repitiendo, es más rápido para mí porque ya lo vimos en anteriores clases. Toda la esfera de la producción, desde el momento formal en que él es integrado para producir en algún trabajo, hasta el momento en el cual se le da el salario y en el momento en el cual el capitalista recupera su inversión, toda esa esfera es el capital industrial, la primera esfera. Es la esencial. Esto es lo fenoménico. ¿Sí? Esto es lo esencial. Y eso es lo que muchos de las economías quieren ocultar, esta parte de la esencia, de la producción. Eso es lo que se pretende ocultar. Y por eso muchos economistas prefieren darle vuelta a esta parte, que es sumamente especulativa. ¿Sale? El trabajo vivo, como ya hemos visto, es el creador de la nada, del valor, y por lo mismo del plusvalor. Como ya se mencionó, es el único que crea el valor que aparece fenoménicamente en diferentes formas de ganancia. Cuando el valor que aquí se produce en el desarrollo del mismo capital va a aparecer fenoménicamente, va a aparecer en apariencia, va a verse el valor, pero no nos percatamos que ese valor surgió en la producción. El trabajo vivo, como ya se mencionó, es el único que crea el valor que aparece fenoménicamente en diferentes formas de ganancia. El silogismo, y aquí vienen los silogismos, el silogismo del trabajador, el trabajador o la trabajadora, son zapatistas. Estos trabajadores tienen un silogismo de mercancía, dinero, más chiquito, mercancía, dinero, mercancía. ¿Sí? Si ustedes se ponen del lado de los obreros o de aquellos que van a ser subsumidos en el capital, que están pidiendo trabajo, ustedes se ofertan como mercancía por su fuerza de trabajo para obtener dinero, y de ese dinero obtener mercancías. ¿Mercancías para qué? Para el consumo, ¿no? Si yo me ofrezco a trabajar es para que me den un intercambio de dinero, y en ese intercambio de dinero poder tener un sueldo, un salario, para después poder ir a comprar mis cebollas y mis jitomates, ¿no? Mi pollo, porque carne roja no me hace daño. Ay, no es cierto. Y bueno, después viene, en el mismo instante, en la misma relación, el capitalista. El capitalista gordo, es un oso, ¿no? Y él tiene otro tipo de silogismo, que es: ofrece dinero para tener mercancía y obtener dinero incrementado. Son dos cosas distintas. Y el truco, digamos, o la magia, la mística del capital, es precisamente que ellos de dinero obtienen dinero incrementado. Ese es todo el truco, ¿no? Ellos dicen: ¿y de dónde se incrementa todo esto? Pues mágicamente yo invierto 100 pesos y obtengo, después de este proceso, en la venta, ¿no? Porque aquí está la mercancía, se vende el dinero, se vende la mercancía, se recupera el dinero, y el dinero está incrementado, no sé cuánto les gusta, 150 pesos.
¿Sí? ¿Cómo se da eso? Según la teoría más básica, se da porque cuando yo vendo el producto en la venta, le pongo mayor precio. Y con eso obtengo más dinero. Eso es muy simple, pero es lo que nos hacen creer. Es lo que en su mayoría, yo cuando era experiencias tontas, ¿no? Yo no sé a los compañeros, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en la primaria, la maestra siempre decía, en la hora del recreo, porque son escuelas públicas, ¿no? Así, leche de la Conasupo, ni modo, ¿no? Y entonces, te dan una bolsa, no sé si todavía sigue haciéndose, pero en mi generación era así, ¿no? Te daban una bolsa y en el recreo tenías que vender las paletas y tenías que recuperarle el dinero porque era para el dinero de la cooperativa. No sé si todavía funcione así, ¿no? La maestra nos dirá, ¿sí? Y entonces llega un momento en el cual uno quiere hacerse el vivo, ¿verdad? Claro, si yo lo vendo más caro, la ganancia es para mí. Pero ya cuando salíamos a vender, evidentemente, pues que a mí no me compraban, pues que era más caro, ¿no? Y además era muy malo para vender. Entonces a mí se me quedaban las paletas. Pero estoy tratando de poner ejemplos, ¿no? El ejemplo, por ejemplo, del que quiere vender la paleta un poco más cara para obtener ganancia, le da una parte de la inversión a la maestra por la cooperativa y después él se queda con algo. El problema es que no se los vendían, ¿por qué? Pues porque no nada más él vendía esas paletas, había otro que vendía lo mismo con menor precio y ahí le compraban, y al que las vendía más caras pues se le quedaban. Ahí no funciona, ¿no? Sí, para contribuir un poco, si la idea es compro barato al mayoreo y vendo caro. Vendo caro, ¿no? ese es fuera de la apariencia, ¿no? Claro, eso es lo fenoménico, es lo que nos hacen creer. Pero en realidad ya vimos el proceso de plusvalor y aquí está, me parece que aquí está el plusvalor, déjenme. La P, y ustedes lo tienen ahí, la P es el producto. Pero vamos a comenzar cómo está esto. Está el dinero que compra trabajo, aquí está la T, y en este comprar trabajo tiene que dar salario, que es la S, ¿sale? De aquí va a salir una bolita, la más pequeñita, pero en realidad debería de ser la más grande, de donde sale plusvalor. ¿Sí? Aquí está el plusvalor, ¿no? Aquí salió el plusvalor. Aquí hay un medio de producción y aquí está la renta y aquí está el producto. Este producto se va a vender en el mercado como mercancía y el capitalista va a obtener lo que invirtió pero de manera incrementada. Ese es el proceso productivo, donde está la ganancia en el plusvalor, como ya lo hemos visto en otras ocasiones. Es ahí, en la explotación del plusvalor, donde va a estar la ganancia. En la venta del producto no tanto. La venta del producto en realidad va a tener un precio accesible, pero la explotación está en el interior, en la esencia, en el proceso de producción. Eso es donde está el problema, ¿no? Cuando se obtiene ya en este silogismo dinero, mercancía, dinero incrementado, cuando se obtiene este dinero incrementado, ¿qué hacemos con ese dinero incrementado, no? Volvemos a invertir en nuestra lógica capitalista, ¿vale? Entonces, esa primera parte quedó clara. Y entonces viene el segundo momento, que es el 7.3, el capital comercial, ¿no? Que es la segunda esfera, el capital comercial. Esta primera parte es lo esencial, hay que tenerlo muy claro, cómo se da el proceso productivo. Si se dan cuenta, hay una parte que divide esta totalidad, que esa es la parte del proceso productivo, y todo lo demás es donde circula la mercancía en el mercado, la venta, la recuperación de la inversión con incremento, es el proceso de circulación. Son dos momentos, uno es el momento de producción, la esencia, el otro es el momento de circulación, ¿sí? Cuando ya se vende. Y de ahí viene el capital comercial, ¿sí? Entonces, volvamos a tener claros estas determinaciones, estos silogismos. Ya lo rayé aquí todo. Dinero, mercancía, dinero incrementado, ¿sí? Entonces, el capital comercial es la segunda esfera del capital. El capital comercial es la segunda esfera del capital. Surge después de la producción. Ya hay una primera producción. Si no hay esa primera producción originaria, no puede haber esta segunda, ¿sale?
en esta lógica, pues, siguiendo una lógica hipotética, ¿sí? Teórica. Surge después de la producción, al vender la mercancía en el mercado. Aquí está la mercancía que se vende en el mercado y recupera la cantidad invertida en dinero. Recupera la cantidad invertida en dinero. Expresada en el silogismo dinero, mercancía, dinero incrementado. Solo al final de todo este proceso, o sea, aquí, solo al final, aquí, de circulación, es decir, en la recuperación del dinero invertido se obtiene ganancia comercial. Esto que ustedes ven aquí es ya la ganancia comercial. Se obtiene ganancia comercial con la que se reinvertirá y se reproducirá el aumento de la producción, expandiendo su distribución al conquistar nuevos mercados. El capital, como ya vimos en otras tesis, inevitablemente su propia dinámica tiene la tendencia o crece o desaparece. En su propio impulso, en su propia lógica criminal, porque la lógica criminal de un sistema como este es el incremento de la tasa de ganancia. Y si yo obtuve aquí este tipo de ganancia, en un siguiente silogismo, que podría quedar dinero incrementado más mercancía más dinero doblemente incrementado. Y así infinitamente. En cada vuelta del capital de producción, después de que se vende y recuperamos el dinero invertido, lo que el capital por sí mismo lo que intenta es el incremento de la tasa de ganancia. No le interesa si el producto es bueno, no le interesa si es equitativo, no le interesa, su fin último es incrementar la ganancia. Y en ese impulso, cada vuelta del capital implica crecer, es decir, conquistar nuevos mercados. Ya no basta que en esta primera producción que tuve ganancia, ahora lo que me interesa es, ya no solamente, si antes le vendí mis 4 sillas a 4 personas, en mi segunda inversión voy a querer que no solamente sean 4 compradores, sino que sean 8, 16, y así, incrementar constantemente, conquistar nuevos mercados. Es la lógica del yo conquisto. El yo conquistador de Cortés, ¿no? El yo llego, impongo y voy cada vez más adentro, más y más, penetrando más y más en el mundo de Amerindia, no por el bien cultural, sino por la conquista, por la obsesión de más, de tener más, esta megalomanía de querer tener cada vez más, controlar más. Esa que estamos diciendo, esa expansión totalitaria es la totalización de un sistema. Y en el caso del sistema capitalista, cada vuelta del capital en su totalidad va incrementándose poco a poco y su propia lógica implica o arroja a que se generen nuevos mercados. Entonces, aquí la siguiente flecha, ¿no? Es lo mismo, digamos, y aquí vamos a tener dinero 2 en la segunda inversión, en el segundo momento, y vamos a tener dinero 2 incrementado, aún más de lo que aquí había surgido. Y así nos podemos ir hasta llegar a lo que va a ser el 7.4, el capital financiero, que es de lo que hablaban la clase pasada, querían entrarle a este tema, y vamos a, que es el capital más fetichizado, y vamos a explicarlo un poquito. Con la obtención del plusvalor se puede reinvertir en otra vuelta del capital, eso ya lo vimos. Va a venir un tercer momento, aquí también tenemos otra ganancia, de esta misma ganancia primera y esta ganancia segunda, vamos a tener una tercera ganancia. Y eso le vamos a llamar el capital financiero, que sería la tercera esfera del capitalismo. El capital financiero rinde interés y obtiene dinero del dinero. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Aquí se obtiene dinero de la producción, aquí se obtiene dinero del dinero, ¿no? Casi lo que decimos nosotros es lo más fetichizado, casi el silogismo aquí sería dinero igual a dinero incrementado.
Aquí ya ni siquiera hay una mercancía de por medio, es el dinero financiero. Pero es una locura, ¿cómo podemos hacer eso, no? Tiene que haber varias mediaciones para que se dé eso, y ahorita los vamos a explicar. Entonces, el capital financiero rinde interés y obtiene dinero de dinero. ¿Alguien ha pedido dinero de interés? Sí. ¿Tienen tarjetas de crédito? Sí. ¿No? ¿No? Con los amigos, no, préstamelo, pero ¿sabes qué? Me lo vas a regresar con un incremento. Bueno, pues ya que, ¿no? Ni modo. Ese es dinero que genera dinero. Y si se dan cuenta, de por medio no está la producción. Pero sin embargo, parece ser, fenoménicamente, aparenta ser que ese dinero se genera a partir del dinero, y no es cierto. Ese dinero que rinde interés fue ganancia que se fue acumulando y que ahora con ese interés que tengo puedo prestar a interés. Pero salió de acá. No se crea por sí mismo ni solo. Aquí esta es la fetichización y totalización del sistema capitalista, cuando dice que el capital se crea a sí mismo. Y como se crea a sí mismo, ¿de qué hablan? De plusvalor y la fuerza de trabajo y de la explotación. Eso no existe, según ellos, ¿no? Porque el capital se genera a sí mismo, no requiere nada de esto. El dinero que yo pongo ahí, ¿no?, se reproduce por sí mismo, casi. Este es el capital financiero, el más fetichizado, el que está más alejado de la producción. Entonces, cuando hablamos de bancos, el Fondo Monetario Internacional, bueno, la caja de ahorro de su colonia. Cuando hablamos de grandes bancos, estamos hablando de este tipo de capital. Y por eso todas las tarjetas de crédito, ¿no? Y pues ellos van a seguir ganando dinero del propio dinero que prestan, pero ese dinero que están circulando y haciendo supuestamente crecer es dinero que salió del primer silogismo de acá. Y que eso salió de la explotación del trabajo vivo. ¿Sí? Eso es lo que se está diciendo. Es muy fácil, ¿no? Tan sencillo que me sorprendo. Capital financiero rinde interés y obtiene dinero de dinero. Este capital se autonomiza como capital dinerario. Nunca crea valor. Aquí ni aquí se crea valor. Nunca se crea valor. Eso ya lo hemos visto, lo hemos venido repitiendo. ¿Por qué nunca se crea valor? Porque la única fuente de valor está en el trabajo vivo y esa está aquí. Y entonces esta esfera del capital y esta esfera del capital, aquí no se genera valor, está circulando plusvalor y está circulando valor, pero ese valor se produjo aquí, en la esfera de la producción. Entonces este capital nunca va a generar producción, plusvalor ni valor, jamás. Solamente está circulando. El plusvalor está circulando, pero el plusvalor fue creado aquí, en la esfera de la producción. ¿Sí? Entonces, es mentira que se diga que del dinero se obtiene más dinero sin entrar a la esfera de la producción. Es totalmente falso. El valor que está circulando y el dinero que está circulando, el valor representado o expresado en dinero, es el valor que fue creado en la producción. Y en sus diferentes vueltas, en sus diferentes circulación, en el proceso de circulación, se va automizando de tal manera que llega un punto en el cual, si partimos el análisis de aquí, todo nos va a parecer fantástico. Es dinero que se crea de sí mismo. Perdemos el piso, abstraemos de tal manera que estamos en las nubes, teorizando sin darnos cuenta que donde debemos de teorizar es con los pies en la tierra, en la esencia material, en la producción. ¿Sí? ¿Queda claro? Para todos aquellos que dicen, no, lo importante es saber movernos bien en el banco, en el capital que rinde interés, eso es importante. En una estrategia a nivel macro, ¿no? Si no nos damos cuenta de esto, nos creemos las mentiras, ¿no? Entonces, el silogismo quedaría de la siguiente manera. Una vez lo vamos a poder explicar aquí, más bonito, ¿verdad? Entonces, en mi primer momento, bueno, el rojo. Es que el negro como que ya no quería jalar.
dinero incrementado. Esta es la primera parte, ¿no? Aquí. Y en esta última quedaría el silogismo de la siguiente manera. Hay dinero, ¿sí?, que fue obtenido de dinero, de este mismo silogismo. Bueno, se ve muy grandote. Así. Es dinero, ¿se acuerdan de este silogismo que había hecho? Dinero es igual a dinero incrementado. Lo que no se ve es que esta parte está aquí contenida y de dinero obtenemos más dinero. Este es el silogismo, pero lo que pretende la teoría neoliberal es obviar esto, quitarlo, ocultarlo. Fetichistamente no se tiene que ver. ¿Sí queda más o menos claro? ¿Sí? Vamos ahí siguiéndole el hilo conductor a esto. Sí, por ahí dicen que sí, eso me convence, ¿no? La NASA me está desperdiciando. Chiste malo. Bueno, ya casi acabamos la tesis 7. Bueno, entonces, la fetichización progresiva, 7.5, fetichización progresiva del capital que rinde interés. Se va a centrar solamente en este punto de acá. Iba a decir, el capital financiero es la forma más fetichizada, ya lo dijimos, y aleja del lugar de donde se obtiene el valor y el plusvalor. Se autonomiza de tal manera que se aleja de la parte de la producción, que es la parte de abajo. Es un capital que rinde interés, donde la fetichización del capital fenoménicamente, es decir, aparece ante los ojos, toma su forma más acabada, es valor que se valoriza. Eso ya lo dijimos, ¿no? En la economía burguesa es un milagro, lo pongo entre comillas, de la obra divina, un misterio místico, casi casi. ¿Por qué se obtiene dinero? ¿Por qué si se invierte dinero nos da más dinero aquí en esta esfera del capital que rinde interés? Casi casi es un misterio místico. No sabemos, dicen los grandes economistas y los bancos. No sabemos cómo se crea más, ¿no? ¿Cómo nos hacemos ricos? No sabemos por qué nos hacemos ricos, ¿no? Es un misterio, eso solamente Dios lo sabe. Teóricamente, para estos pseudocientíficos, el capital es tomado como fundamento que se valoriza. Para estos científicos, el capital se invierte y automáticamente se valoriza. Lo que epistemológicamente invisibiliza al trabajo vivo, que es el verdadero creador de valor, y fetichistamente lo despoja de su dignidad, colocándolo como una determinación más o un medio de producción. Cuando nosotros somos integrados al sistema productivo, vendemos nuestra fuerza de trabajo, y al vender nuestra fuerza de trabajo, el capitalista se olvida, ya lo decíamos, a él no le interesa en realidad nuestra vida, el trabajo vivo. A él lo que le interesa es precisamente esta mercancía maravillosa que es capaz de crear valor de la nada. Y esa mercancía maravillosa es la fuerza de trabajo, el sujeto que aparece pobre. Tiene tanta suerte, siempre el burgués, el poseedor del dinero, siempre tiene tanta suerte que siempre encuentra pobres, ¿no? Y tiene esta suerte de encontrar esta mercancía maravillosa que de la nada produce riqueza, ¿sí? Y la despoja de su dignidad, y cuando ya es subsumido en el sistema, ese sujeto deja de ser un sujeto vivo, un trabajo vivo, y se convierte en una parte más de la producción, un medio de producción. Así como hay un martillo, así como hay materia de trabajo, el trabajador se convierte en un elemento más de esa producción. No es un trabajo vivo, es un medio de producción, un objeto, ¿sí?
Y citó a Dussel en la página 128, el último párrafo, con el 129. Oímos la palabra, ¿no? Dice: por ello, todo el propósito de la investigación de Marx tiene una intención ético-política normativa. Pareciera decirles a los pobres, a los miserables, a los condenados de la tierra, ahí como Fanon, a los humillados. Y pone entre, ¿cómo se llaman?, signos de admiración: el mundo moderno creado con tus manos es tuyo, pero se te ha arrebatado no solo por la violencia de la dominación como relación social, sino gracias a un artilugio o pase de manos teórico, el fetiche, para que no pueda conocer siquiera al que es la fuente creadora de toda la riqueza mundial. Hay que ponerse de pie y reclamar lo propio. La teoría tiene aquí un potencial normativo y motivador inmenso. Es la que ilumina la noche de la muerte y la desesperanza. No solo interpreta la realidad, sino que tiene un poder de redención. Economía de la liberación. Esto es lo que está diciendo Dussel, apoyado en Marx. ¿Sí? Está diciendo este mensaje a todos. Hacemos economía de la liberación a partir de la teoría. No solamente ahí de se me ocurre. Una política de puras ocurrencias. Es verdaderamente ver todo el análisis teórico para poder acceder normativamente tanto a la economía, y esa normatividad tiene que ver con la política. ¿Sí? Por ahí va. Tesis 8. En una hora me eché las 7. Un buen récord, Carlos. Yo veo que nadie pregunta, entonces yo digo, me voy muy bien. Qué bárbaro, qué bueno soy. ¿Preguntas de alguien? No. Ante la tesis 7, porque vamos a pasar a la tesis 8 y ya es otro tema. Sí, ¿dónde? Allá. ¿Sí se oye aquí? Sí. Con eso de que, sí. Lo que estaba. Ajá. ¿Qué pasa con esa fetichización del dinero que aparentemente genera más dinero? Ajá. Con lo que sucede actualmente con las tasas de interés de los bancos centrales, que son negativas? O sea que, porque justamente, a diferencia de toda la historia, desde 2008 la Reserva Federal bajó las tasas, y entonces si tú prestas dinero a la Reserva Federal te regresa menos del que tú le diste. O sea, y bueno, es que ahorita me brincó, no lo había relacionado, pero justamente eso como fetiche, pero además ante esa circunstancia real, contemporánea, de que el capital financiero ya ni siquiera garantiza eso que se suponía garantizado. Esa es la tesis 8. No. No, tiene que ver con la tasa de ganancia hacia la baja. Es decir, este proceso del capital que estábamos explicando todavía va a tener sus propias limitaciones, y eso tiene que ver precisamente con las tesis que van a seguir. Es decir, hay un momento en el cual, sí, así nada más muy rápido, hay un momento en el cual el productor, el trabajo vivo, cuando se subsume también la tecnología, ya vimos, el trabajo vivo va a ser más explotado, pero y el trabajo vivo siempre es el que crea el valor, ¿sale? Pero cuando empieza a ser rebasado por la tecnología, entonces tienen que correr a obreros. Pero si el obrero es el que produce el valor, lo que está pasando es que incrementar, le llaman el capital fijo, incrementar el plusvalor relativo, hace que el creador, el que produce el valor, quede fuera de la propia producción. Y eso va a hacer que los productos vayan hacia la tasa de ganancia vaya hacia la baja. Porque puede producir mucho, ¿no? Uno puede producir 20 sillas, pero como ya corría 20 trabajadores, esos 20 trabajadores ya no me van a cobrar esas 20 sillas.
Y como ya no me las pueden cobrar, ya no las pueden comprar, entonces se me quedan y esa es una pérdida para el que está invirtiendo. Y entonces en esa medida, este tipo de limitaciones va a hacer que la tasa de ganancia, estas crisis que va a sufrir el capital, por su propia lógica, vayan hacia la baja. Y la tasa de ganancia, en vez de estar ganando, va hacia abajo. Es decir, teóricamente se muestra la explotación, pero en términos reales, el capital va a encontrar sus propios límites. Sus propios límites, por ejemplo, cuando decimos va a conquistar nuevos mercados. Y al ir conquistando nuevos mercados, si ya en un proceso de globalización tenemos a la Tierra físicamente globalizada, ¿dónde va a incrementar más mercados, por poner ese ejemplo? ¿A dónde va a tener que ir? A Marte, va a tener que ir a otros lugares a buscar quien consuma. Y como no lo puede recuperar el dinero invertido para que tenga su ganancia, la tasa de ganancia va hacia la baja, aunque él quiera ganar. No sé si por ahí vaya un poco la respuesta, ¿no? Lo vamos a ir más o menos tocando. Son temas muy concretos. Cuando me planteas eso, son temas como cómo funciona, cómo se está dando. No sé cómo hacerlo verdaderamente, ¿no? Porque estas cosas de los bancos mundiales y la tasa de interés y todo eso, tasa de ganancia y una serie de cosas, habría que tenerla con cuidadito, con ejemplos claros, así matemáticos, ir viendo. Pero vamos a tratar de en esta tesis explicar un poco, ¿sale? Y si no, al final preguntamos, vamos a tener tiempo para las preguntas. De la tesis 7, ¿algo más que quieran comentar? ¿Que quieran alguna duda? ¿No quedó claro? ¿Se entendió? ¿Se entiende las esferas la esfera del capital industrial, el capital comercial y el capital que rinde interés, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa mostrar? Bueno, tesis 8, ¿sí? Y en la tesis 8 dice, como título, antes de comenzar la tesis, si ustedes tienen el libro, va a decir, segunda explotación, el capital sobre otro capital. Ya no va a ser solamente el individuo que es explotado en el nivel, digamos, más abstracto, el poseedor del dinero con el trabajador, sino ahora dos capitales dentro del mercado internacional. Y estos dos capitales pueden ser de una región, de una rama productiva o de nación a nación, ¿no? Y ustedes lo pueden complejizar en términos o en terrenos más concretos. Bueno, tesis 8, competencia y monopolio. Solamente va a tocar estos dos temas y los va a explicar un poco, solamente para que se entienda de qué se va a hablar. Entonces, el 8.1 dice la competencia y la transferencia de plusvalor. Esto ya lo veníamos tocando desde la clase pasada. Esto de la transferencia de plusvalor, ¿no? Como ya hemos mencionado, la competencia no crea valor, sino que en la esfera de la circulación nivela los precios de las mercancías producidas previamente como productos en la esfera de la producción. El enfrentamiento en el mercado de las mercancías producidas determina ganancia media. Bueno, aquí ya estamos hablando, por ejemplo, de que hay un capitalista 1, un capitalista 2, y un capitalista 1 y un capitalista 2, y en un producto ya no estamos hablando de, ya nada más estamos hablando de plusvalor, ¿sale? Vamos a hacerlo más chiquito. El capitalista 1, capitalista 2, ¿sí? Y la tasa 1, 2, como proporcional, sí. Y le vamos a llamar la ganancia media, ¿sí? Ok, entonces, un capitalista 1
por suponer y dar un ejemplo, obtiene en la producción 2 de plusvalor. ¿Sale? ¿Por qué? Ya lo habíamos visto en la clase pasada, porque aquí se invirtió más o el capital fijo, la tecnología, ayuda a que el producto en el mercado tenga menos valor, y si tiene menos valor, puede venderse en el mercado con un precio más bajo del que fue más bajo en tiempo de trabajo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Más o menos? No. Oiga. La composición orgánica del capital, que se viene en la tesis 9. Pero claro, entre más tecnología, ¿sí?, vamos a obtener menos valor, exactamente. Aquí tiene el capital 2, tiene más fuerza de trabajo, invierte más para sacar su producción y por lo tanto tiene, no sé, pónganle ustedes 2, 4, 6 de plusvalor. Porque explotó más directamente la fuerza de trabajo, tiene más valor, ¿no? Y sacó 6 de plusvalor, ¿sale? Entonces, la ganancia media va a ser, ¿sí?, una medida estructurada socialmente cuando hay 2 capitales. ¿Sí? Si hubiera solamente un capital, no importarían estas medidas. El problema es que como hay diferentes capitales que están compitiendo, se puede en algún momento sacar una media y uno puede decir, bueno, entonces tenemos 4 de plusvalor. ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces, este plusvalor que está aquí, lo que decían el otro día, puede obtener 2, ¿no? O 4, ¿no? ¿Cuántos serán 4? Sí, 4. ¿Sí está bien? Déjenlo reviso. Sí, no, 2 aquí, ¿no? Aquí sería hasta 4, ¿no? Pero aquí puede obtener 2 de plusvalor. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Aquí. Y estos 2, digamos que no son parte de su producción, va a ser ganancia de transferencia de este capital que produjo con más valor. ¿Sí queda claro? Entonces lo que está pasando es de que el plusvalor se está redistribuyendo en diferentes lugares a partir de la ganancia media. No nada más por hablar de 2 capitales, porque aquí podríamos poner más, pero lo que está determinando, digamos, es la ganancia media que se estructura a partir de la competitividad de 2 productos, y estos 2 productos en la complejidad de lo concreto pueden llegar al mercado de esta manera. Pero cuando el producto no se vende, porque es más caro, todo ese plusvalor va a transferirse. Lo que queremos decir y tiene que quedar claro es que en la circulación no se crea plusvalor. Se crea plusvalor en la esfera de la producción. Y cuando estamos hablando de mercado y de competitividad, estamos hablando que ahí solamente se está distribuyendo de alguna manera el plusvalor en diferentes capitales por medio de la competencia. Por poner un ejemplo, ¿no? Imagínense que eso es un ejemplo cotidiano, ¿eh? Hay una empresa de agua que vende agua purificada y llega alguien que quiere poner un negocio también para purificar agua, pero este negocio nuevo implica invertir en maquinaria, implica invertir en fuerza de trabajo, implica invertir en una serie de cosas. Y se dan cuenta que cuando ya están empezando a producir, el precio del producto va a salir en tanto, no sé, 10 pesos. ¿No? Pero el producto en la competencia, como ya es un capital fortalecido, porque ya lleva más tiempo, porque ya tiene más clientes, porque ya tiene más maquinaria que pudo invertir, reinvertir, y entonces ya lleva un proceso más adelantado, el producto lo va a dar a 7, por poner un ejemplo. Y entonces, claro, toda la demanda de la producción, todo el consumidor va a comprar el de 7,
porque hasta puede tener más calidad, pero además tiene más velocidad, tiene más de todo. ¿Qué pasa con la empresa que está vendiendo en 10? Simplemente quiebra. Y entonces la gran empresa puede decir, no te sientas mal por la competencia. Tus trabajadores pueden trabajar conmigo. Tus máquinas que compraste en tu inversión, puedes trasladarlas a mi negocio. Y esa parte es la que se está transfiriendo. Se está transfiriendo, no así monetariamente, se está transfiriendo en lo que se invirtió en la producción, se está transfiriendo al otro capital. Y este capital está venciendo a otros, ¿no? Los grandes, sí, más o menos, los grandes centros comerciales, Walmart, ya comentábamos ese ejemplo, cuando alguien viene directamente de la producción y vende en el mercado artesanal, en el mercado comunitario, de pronto alguien puede decir, el jitomate está más barato en Walmart que con el productor directo. ¿Por qué? Porque Walmart puede superexplotar a tal manera que puede llegar a un producto más bajo económicamente. Y entonces los pequeños propietarios empiezan a quebrar. Y entonces estos pequeños propietarios que antes sembraban se convierten en la mano de obra de Walmart si les va muy bien. Y ahora son cajeros, o no sé, ¿no? Ahí están viendo las frutas, echándole agüita, ¿no? Limpiando los jitomates. Las lechugas, ¿no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, más o menos? ¿Queda claro? ¿Cómo se transfiere plusvalor en el simple hecho de que un obrero independiente, un trabajador independiente tiene su propia manera de producir, en el simple hecho de que quiebra y tiene que pasar a ser parte de la producción capitalista, en esa medida se está transfiriendo plusvalor? ¿Sí se dan cuenta de eso? Ya no solamente con números, sino de manera real. Cómo el plusvalor no tiene que ver nada más con que ahí va el plusvalor caminando. No se ve así, ¿sí? Tiene que ver con la fuerza de trabajo, con el trabajo vivo, con todas estas relaciones, estas maneras de producción, ¿sí? Bueno, es un poco para mencionar dónde aparece esto de la ganancia media, ¿no? Si el producto aquí está a 6 y aquí está a 2, lo medio es 4, ¿no? Aquí. ¿Sí queda claro? ¿Sí? ¿No? Sí. Si uno va en el mercado y dices, ¿cuánto cuesta esta botella? 6 y esta 2. Digo, no, desconfío de la de 2 porque tiene mucha explotación de trabajo, me voy por la de 4, ¿no? Porque tampoco tengo tanto dinero. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Se distribuye, el plusvalor se va a distribuir entre los diferentes capitales. Bueno, en la competencia, el mercado iguala los precios fijando un promedio. ¿Qué es esto? En la competencia iguala los precios fijando un promedio. Esto permite que los productos que tienen menos valor sean quienes salen favorecidos. Estos que no tienen tanto valor salen favorecidos, sacan ventaja. Lo que la competencia como mecanismo del mercado hace es igualar el precio de las mercancías en distinto valor. No importa cuánto trabajo se haya invertido en ellas, en el mercado, el mayor o menor tiempo de trabajo y por lo mismo el menor o mayor valor creado no cuenta. Es decir, cuando los productores llegan al mercado a vender sus productos, la ganancia media que se ha sacado, más o menos, de cuánto podría valer el producto, esta ganancia media va a determinar en el mercado los productos. ¿Sí? Esta ganancia media es lo que va a favorecer a estos. ¿Esta ganancia media de dónde surgió? Surge de una normatividad del propio mercado. Es decir, es como si el mercado dictara un cierto tipo de ley. Y esta ley, a final de cuentas, es una normatividad política, no económica. Política que se va a ver reflejada en la ganancia económica. Entonces, cuando dicen, por ejemplo, el salario mínimo es de tanto, en el mercado uno puede decir, bueno, si yo voy a trabajar tantas horas de acuerdo al salario mínimo, yo tengo que ganar tanto o tengo que pedir tanto de sueldo.
porque si no me van a estar explotando. Pero esta ganancia media o este salario mínimo en el cual yo me estoy midiendo, ya tiene que ver con una legislación que me dice tú solamente puedes ganar tanto. Ese es el salario mínimo. Entonces, ¿quién puso el salario mínimo? Una normatividad política. Entonces, la ganancia media es una normatividad del mercado, que es una normatividad política que el neoliberalismo pretende que no existe, pero ellos mismos la ponen. Y tiene que ver mucho con la idea de los petróleos, ¿no? Que el barril está en tanto en Estados Unidos y que el barril está en otro lado. Y de pronto dicen, no, el precio del barril está cayendo. ¿Por qué? Porque alguien en algún sentido, en algún lugar del mundo, estableció una ganancia media. A partir de eso, ciertos energéticos, ciertos barriles de petróleo empiezan a caer. Se van transfiriendo. Y entonces esta ganancia media es una medida política, socialmente establecida, del mercado neoliberal y capitalista. ¿Sí queda claro? Si un producto puede valer 6 pesos, alguien puede decir capitalistamente el mío vale 2. ¿Y quién establece la ganancia media? Pongamos la 4. Yo el de 2 digo pongamos la 4. ¿Por qué? Porque aún así voy a ganar y voy a ganar más. Entonces parece ser que esta ganancia media favorece, no parece ser, favorece necesariamente el sistema capitalista. ¿Por qué? Porque esta ganancia media va a transferir valor, plusvalor, transferir de un capital a otro. Por eso para Estados Unidos le conviene más, aunque Trump no lo quiera, le conviene más un tratado de libre comercio con nuestro país. Pero en desventaja a nosotros no nos convenía eso. Y nuestros políticos dijeron, sí, es una buena política, sí, claro, neoliberales, ¿no? Hasta la muerte, porque del valor se valoriza, ¿no? Porque el capital se valoriza y hay que invertir, hay que competir a nivel con Estados Unidos. Pero esa competencia es desigual de entrada. Y a quien favorece más va a ser precisamente aquel que tiene un capital mucho más fuerte. Y entonces cuando se hace un tratado de libre comercio, los precios de un producto pueden llegar a una ganancia media, pero en esa ganancia media, en un tratado de libre comercio, el que va a salir perdiendo va a ser el que tenga menos composición orgánica del capital, el que tenga menos tecnología, el que tenga menos inversión de capital fijo, el que tenga menos de todo eso va a ser el que va a salir perdiendo. Y el tratado de libre comercio, firmado. Ahí está, ¿no? 1994, ¿no? Carlos Salinas de Gortari, ese gran personaje, ese gran intelectual de México, ¿no? El innombrable. Así les decía, no sé si todavía es innombrable, si ya lo nombré, ni modo. A ver si no me después. ¿Eres tú, Carlos? ¿No? Es un balazote ahí, Ciudad Juárez, ¿no? ¿Dónde fue? Se viene ese chiste, ¿no? No lo voy a contar aquí. No vaya a ser que... No, es muy malo. El de X candidato, ¿no? Se encuentra en un meeting y de pronto siente una pistola en su cráneo. ¿Eres tú, Carlos? Bueno, chiste local. Bueno, en la competencia, el mercado iguala los precios fijando un promedio. Esto permite que los productos que tienen menos valor sean quienes salen favorecidos, sacan ventaja. Lo que la competencia como mecanismo del mercado hace es igualar el precio de las mercancías con distinto valor, no importa cuánto trabajo se haya invertido en ellas en el mercado, el mayor o menor tiempo de trabajo y por lo mismo el menor o mayor valor creado no cuentan. En el mercado no les interesa con cuánta fuerza de trabajo invertiste para producir. Uno llega con sus sillas y el capitalista y el comprador no les va a interesar cuánto tiempo te llevaste en hacer esa silla. A mí lo que me interesa es en cuánto la estás vendiendo. Entonces todo lo que está detrás de la producción no le interesa. En el mercado eso no importa. En el mercado eso es indiferente. No nos interesa, ¿sale? Como capitalistas. El capital se desarrolla bajo la coerción violenta. Sin esto el capital dejaría de serlo. El capital, para obtener plusvalor,
Y para obtener este tipo de mecanismos de mercado utiliza la violencia. Y esa violencia no solamente es una violencia física, es una coerción, ¿no? Los que pierden la guerra, a final de cuentas, tienen que pagar un costo, el costo de la guerra. ¿Y quién paga el costo? El perdedor. Y es violento. Y de ahí van las condiciones que el que ganó la guerra tiene que imponer. Eso es violencia, y violencia y extracción directa, ¿no? El hecho de que alguien robe en el plusvalor, en el contrato, en el salario, ese hecho es violento, es violencia. Y el capital funciona a partir de ese tipo de violencia. Entonces, cuando dicen que hay un capital suave, ¿no? O un capital no sé qué, buena onda, se olvidan de que donde surge todo esto es de la violencia. Y el capital es violento en su esencia. Si no es violento, no puede ser capital, no sobrevive. Tiene que sobrevivir a partir de más violencia. La competencia de dos capitales globales nacionales en el nivel del mercado mundial en la esfera internacional. Este mercado mundial es el último horizonte concreto de análisis económico. No podemos pensar más allá de eso, ¿o sí? Cuando hablamos de dos capitales nacionales en competencia en el mercado internacional, nos estamos refiriendo al mundo, a la globalización. Más allá de eso, ¿podremos pensar? El capital mundial monopólico, por decir lo que existe, ¿puede competir con otro mundo? Es decir, con otro planeta. Ya es como muy ilusorio, ¿no? Por eso la afirmación es: el horizonte concreto de análisis económico llega hasta el mercado mundial. El capital menos desarrollado, al tener menos composición orgánica, que era de la que hablaban hace rato, queda aniquilado o transfiere automáticamente plusvalor al capital más desarrollado. Esto que estábamos diciendo. Con respecto a este fenómeno de la competencia, lo que propone esta tendencia económica de la filosofía de la liberación es la competencia regulada. Dussel propone que la política tiene que intervenir normativamente para regular este tipo de competencias. Pero claro, esa regulación está basada por medio de una normatividad regida por los criterios y principios de una ética de la liberación que sea superior a la del mercado y sus teóricos. ¿Y de dónde, cuáles son esas normatividades? ¿En qué está basada? En la vida. Los principios de la ética es la vida. Entonces la normatividad para regular la competencia en el mercado tiene que estar regida por un principio, y ese principio material es la vida. Vida para todos, bien, mal, equitativamente. Entonces, supondría el final del capitalismo, ¿no? Por esos principios, ¿no? Que sostiene Dussel, ¿no? Y no podría existir ese sistema capitalista, sería otro sistema. Efectivamente, es el fin del capitalismo como utopía reguladora. Es decir, lo que se propone esta filosofía y esta economía es precisamente mostrar que el fin último del capitalismo es del incremento de la tasa de ganancia. Y si cambiamos el incremento de la tasa de ganancia como objetivo de un sistema económico al incremento y el desarrollo de la vida para todos, el criterio último de nuestra acción económica, política, cultural, cambiaría. Y cambiarían todas nuestras relaciones en torno a la producción económica. Pero bueno, esto es filosofía, ¿verdad? Está bonito en el discurso. ¿Cómo lo hacemos? Es a donde pretendemos llegar. La mala infinitud del progreso perpetuo del capital, manifestado como crecimiento ilimitado, es una utopía negativa y destructiva. Esta idea es un ejemplo, ¿no? Siempre las noticias, ya dejé de ver ese tipo de noticias de los especuladores económicos cuando dicen este año se ha aumentado el 2% del PIB, ¿no? El 0.2, no sé qué cantidad, ¿no? Pretendemos que en este sexenio, que el próximo año crezcamos otros 3 puntos más, no sé, ¿no? Como si de pronto el crecimiento fuera infinito. Si hace un año teníamos el 0.2, no estoy poniendo ejemplos vagos, uno espera que para el próximo año tengamos, no sé, el 0.3, no sé,
Y esto incrementándose constantemente. Esto es absurdo, no puede ser. Llega un punto en el que uno choca con otro capital, con otro Estado-nación, con otro capital orgánico nacional a nivel en el mercado internacional, en el mercado mundial. No puede existir un crecimiento constante y absoluto. Esta idea del progreso infinito es una utopía totalmente falsa, fetichizada. Es falso. Pero nosotros nos siguen vendiendo esa idea. Para el próximo año vamos a incrementar no sé qué tanto, la tasa de no sé qué. Es falso. No puede ser, humanamente no se puede dar. No puede haber un crecimiento infinito. Es una locura. Es una locura que lleva al precipicio y que lleva a la muerte y que lleva al sacrificio de muchas personas. Ese tipo de locura. La codicia insaciable de crecimiento de la tasa de ganancia coacciona al mismo capital para disminuir el valor de las mercancías, disminuyendo el tiempo de trabajo y aumentando el plusvalor, haciéndolo cada vez más violento en cada ciclo. La utopía neoliberal de la competencia perfecta es esquizofrénica, peligrosa, criminal. Y criminal porque está matando gente. Criminal porque tiene que hacerse de la guerra, producir guerra para poder obtener ganancia. Y producir guerra es producir la competencia, porque sin competencia el capital no puede sacar más plusvalor. Llega un punto en el cual el capital necesita destruir para volver a construir y sacar plusvalor, ¿no? El caso de las guerras, destruimos en algún lugar y después ese mismo, yo les vendo las armas. Bueno, yo ando vendiendo armas, no es cierto. Hipotéticamente, ¿no? Como si fuera un país-nación 2, ¿no? Como si fuera un país-nación que ya sabemos quién puede ser, ¿no? No voy a decir nombres, pero está al norte de México, allá arriba, ¿no? Vende armas, primero genera el conflicto de la competencia. Y en ese conflicto de los capitales en guerra, vendo armas a los diferentes bandos, que ya estoy ganando con eso. Pero una vez que está destruido el lugar material donde se da la guerra, llego yo y ya no vendo armas. Ahora con capital financiero puedo decir, les presto para que reconstruyan su país. A crédito, claro. Es toda una lógica. Y si llegamos a creer que México, un país como el nuestro, tan sometido ya por un montón de instancias, va a seguir creciendo, es una verdadera mentira, ¿no? Además es relativo, porque la población crece. O sea, en realidad, un crecimiento del 2 con una población de ahora, si lo comparas después en 5 años, en realidad no estás creciendo, estás decreciendo. Pero además porque creces sobre un monto fijo que en el largo plazo quizá sigues disminuyendo, ¿no? Claro. O sea, no hay crecimiento. Claro, no hay crecimiento. La idea falsa del crecimiento es otra idea fetichizada. Nos hacen creer. Es totalmente falso, ¿no? Entonces, bueno, seguimos leyendo. Vamos a dar paso a las preguntas. Cito en la página 135 una cita larga, pero voy a tratar de leerla despacito. La competencia no puede producir a priori dicha igualdad o equilibrio. La competencia por sí misma no puede producir a priori dicha igualdad o equilibrio. Por ello, el desequilibrio es permanente y esto causa que el precio final, ahí lo que decía el compañero, más como relativo, fluctúe constante y rápidamente en el tiempo porque cambian las variables imprevisiblemente. Variables que además son inmensas y por ello incalculables. Pretender que el equilibrio entre oferta y demanda es fruto de la competencia o el mercado es un mito indemostrable empíricamente. Ese mito de que producimos 20 sillas porque nos las están demandando es una mentira, ¿no?
que la oferta y la demanda, la producción depende de la demanda del consumidor, es totalmente falso. Lo que hace el capital es producir sin importar al consumidor. Lo que le interesa es vender el producto y después genera en el consumidor una falsa creencia de que lo necesita y lo vende. Entonces esa idea de que la producción depende de la demanda en el capitalismo es totalmente falso. Lo creemos en un sistema, digamos, más regional, si quieren, una producción más comunitaria, en el cual, por pedido, por decirlo, ¿no?, llega una familia y dice: hazme un comedor de 6 sillas. Ah, entonces ahí sí lo produzco. Pero en el caso del capitalismo se produce a gran escala porque se pretende vender a gran escala y obtener dinero a gran escala. Y por eso hay una superproducción y tiene que invertir en medios de comunicación para que el consumidor, que aunque no necesite ese producto, crea que lo necesita, ¿no? Es ahí donde está el truco, el fetiche, ¿no? La competencia no crea valores, ni los precios de producción, ni las mercancías, ni la oferta, ni la demanda, ni iguala las necesidades o demanda con la oferta. Solo iguala los precios ya dados, que giran en torno al precio de la producción, que supone el valor de la mercancía. Bien definida y situada la competencia, es una función o institución propia del mercado, tan antigua como el mercado mismo. Ciertamente es también en su origen precapitalista. La competencia capitalista, que quede claro, hay una competencia antes del capital, ¿sí? Pero no es capitalista, es precapitalista. Y la competencia se da en el mercado, en cualquier mercado, aunque no sea el mercado capitalista. Si de pronto en una producción comunal, comunitaria, una familia produce sillas y otra también produce sillas y las venden en el mercado, esa competencia es una competencia que no es capitalista. Es otro tipo de competencia, pero como siempre va a existir un mercado para intercambiar, también va a haber competencia, pero no quiere decir que la competencia por esencia sea capitalista. ¿Queda claro? La competencia hasta cierto punto es sana, ¿no? Yo pongo lo mejor de mí, pues para competir con un sano competidor, ¿sí? La competencia hasta cierto punto saca lo mejor de nosotros. La competencia capitalista es a muerte. ¿Sí queda claro? Cuando los juegos, ¿no? Cuando alguien en las carreras, hay competiciones, ¿no? Y saca lo mejor del otro, ¿no? Pero la competencia capitalista no es un juego. La competencia capitalista es de vida o de muerte. O continúa tu capital o queda destrozado. Y si tu capital queda destrozado, lo que queda de tu capital se transfiere a mi capital. Así de brutales, así de salvajes. La competencia capitalista, sin embargo, queda determinada de manera propia e impulsada al aumento de la tasa de creación de plusvalor de manera generalizada en todo el sistema capitalista, que tiende a identificarse como el campo económico mundial mismo de este siglo XXI. Aquel que crea que lo normal, lo natural es el sistema capitalista y no hay de otra, ya prácticamente no se ha dado cuenta de que es una mentira, de que está viviendo en la mentira. Si creemos que el sistema, no solamente por creer, teóricamente y en la manera práctica, nos damos cuenta de que las teorías que pretendan que el sistema capitalista es el sistema, están totalmente bajo una teoría fetichizada. Es una creencia, es una teología económica que hay que saber. Una teología económica destructiva que hay que saber criticar y mostrar en sus fundamentos por qué se equivoca, que es el trabajo que pretendemos hacer, ¿no? Los que están en estas tendencias, ¿no? Y por último, ya con eso acabo, 8.2, el monopolio. ¿Vale? Agüita. Bueno, muy rápido. El monopolio se opone a la competencia y la hace inoperante. Ojo,
¿realmente existe un monopolio? Teóricamente. Pero no se puede dar porque el monopolio es como la totalización de un solo producto, de una sola rama, es decir, un solo capital. Sin competencia no hay capitalismo. Entonces el monopolio es como un solo capital que puede controlarlo todo. Ese es el ideal de la economía, ¿no? El ideal del capitalista, tenerlo todo, controlarlo todo. Pero es imposible porque de donde surge todo esto, digamos, la competencia es esencial para el capital. La competencia capitalista, porque tiene que destrozar a los otros capitales para seguir sacando ganancia. Si ya no hay capitales con quien competir y qué destrozar, habría monopolio, pero tampoco, al haber monopolio sería un sistema tan totalizado y absoluto que es absurdo, no existe. Entonces, cuando decimos monopolio, habría que ver, ¿no? No, teóricamente se muestra, pero que exista es complicado. Entonces, el monopolio se opone a la competencia y la es inoperante. El monopolio tiene la pretensión de establecer el precio único. El monopolio es aquel que dice, a ver, ya nadie está compitiendo conmigo y como no hay competencia, yo digo que va a valer 20, pero es injusto, no tiene nada que ver, pero como ya no hay nadie con quien competir, tienes que consumirme a mí y yo pongo el precio que a mí se me dé la gana. Eso es lo que pretende el monopolio, pero nunca se da del todo. Diego. Perdón, pero es que sí sucede un monopolio en el capital financiero, o sea, sí hay un solo prestamista en todo el mundo, ¿no? Que es la Reserva Federal de Estados Unidos. Y si quieres pedir dinero prestado, se lo tienes que pedir a las tasas que ellos dicen, como dicen, ¿no? O sea, porque bueno, justamente no necesita estar presente en cosas menos abstractas y se debe estar presente solamente. Ok, pero en ese caso, por ejemplo, no hay alternativas. Es decir, por ahí se hablaba, por ejemplo, de otro tipo de bancos, de estrategias económicas. Brasil era uno de los que proponían esto, Rusia, ¿no? Y a final de cuentas lo que quiero decir es que el monopolio pretende ser monopólico. Es decir, esto que hablas del monopolio real es una pretensión de hacer un monopolio absoluto, nunca del todo, ¿no? Porque entonces estaríamos súper... También sería el colapso del sistema, es como absurdo pensarlo, ¿no? Sí. Claro, llegará un momento en el cual pues, te doy mi tasa de interés a una cosa, una locura, ¿no? Y como no hay con quién más, nada más es el único, entonces lo tienes que hacer a fuerzas. Nunca se da del todo, ¿no? Alguien puede decir, yo no lo hago, ¿no? Me muero de hambre, no quiero tu préstamo, no me prestes nada, ¿no? ¿Sí? Es una pretensión hacia el monopolio, una tendencia hacia el monopolio, pero nunca del todo, porque lo que estamos planteando es que el sistema no se puede totalizar del todo. Y un monopolio es la totalización de ese todo. Y solamente se da teóricamente, pero nunca de manera práctica, porque siempre va a existir una parte de exterioridad que va a hacer que ese monopolio nunca sea del todo monopólico. Algo así, ¿no? No sé si ahí queda. El monopolio tiene la pretensión de establecer el precio único a todas y cada una de las ramas de la producción. Imponer un precio ficticio. Ya no es el precio de la producción, vale tanto por el fuerza de trabajo, sino no me importa cuánta fuerza de trabajo, yo le pongo el precio que a mí se me dé la gana, ¿no? Eso es lo que pretende. Es en esta tendencia al monopolio donde la complicidad con el sistema vigente del derecho y la política se manifiestan de manera más nítida, ya que el plusvalor también suele acrecentarse por medios no estrictamente económicos, ¿no? En algún momento la extracción tiene relación con el derecho y con la política, regulando leyes del mercado, haciéndolas válidas, que favorezcan a los grandes empresarios. Ese tipo de leyes va a hacer, pues precisamente va a tener la complicidad con el propio sistema en el que estamos viviendo, ¿no? Entonces ahí estamos por todos lados agarrados, ¿no? Entonces, mientras no cambie cierta normatividad política del derecho, no va a haber cambio tampoco a nivel del sistema económico. Y el sistema económico, mientras no cambie y no tenga nuevas alternativas económicas, no puede modificar
el sistema del derecho, y para modificar el sistema de derecho implicarían ciertas luchas económicas, prácticas, no teóricas, sino ya en su propio devenir, en que puedan ingresar nuevos derechos para abrir el sistema, para que no se totalice del todo. ¿Sí? ¿Más o menos? Esa sería la idea, ¿no? Entonces, el sistema vigente, en esta tendencia al monopolio, donde la complicidad con el sistema vigente del derecho y la política se manifiestan de manera más nítida, ya que el plusvalor también suele acrecentarse por medios no estrictamente económicos. El salario, otra vez el tema del salario mínimo es precisamente eso. Legislativamente se establece, normativamente se establece un salario mínimo y uno puede explotar al trabajador con más gusto, ¿no? No, oye, que quiero demandar mi salario mínimo, ¿cuánto es? No, pues tanto. Pues claro, ven, yo te voy a dar 2 salarios mínimos, porque soy bien buena onda, ¿no? A partir de esa medida tan brutal que se da, digamos, en los espacios políticos y del derecho, ¿no? Lo que queremos dejar claro es que bajo la ley del valor de Marx se comprende que ni la competencia ni el monopolio crean valor. El valor se da en la producción. Vamos a seguir repitiendo esto. La competencia iguala los precios en el mercado, que es el terreno de la circulación, pero no el de la producción. Pero de ninguna manera produce el equilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Sí? La competencia no regula la oferta y la demanda. Y cito a Dussel: cualquier equilibrio presupuesto o atribuido a los mecanismos del mercado solo es teóricamente un fetichismo o una invención ideológica sin explicación científica o empírica alguna. Esto basándose en Marx, diciendo que esto de la competencia perfecta neoliberal, ¿no? Ay, vamos a regular la competencia perfecta. El mercado funciona con la manita de Dios, y esa manita de Dios es lo que hace que esté equilibrado todo. Dice, eso no tiene nada de científico, es ilógico, es absurdo, y eso es donde se fundamentan las teorías económicas neoliberales. Es una locura, tontería, una Robinsonada, ¿no? Con P grandota. No, Robinsonada no empieza con P. Bueno, preguntas. Hasta aquí tenemos 15 minutos, 14 y contando. Sí, así abierto, sí. Sí, se alcanza. Sí, se alcanza a escuchar. Ahí está. Bueno, me voy a regresar a la tesis 7. Sí. Quería plantearlo un poco mejor. Ya mencionaste que lo único que produce valor es la producción. Y en el esquema estaba la parte del capital industrial como primero, después el mercantil, me parece, y luego el financiero. Así es. El valor se produce porque hay fuerza de trabajo que se entrega, que una parte se recibe como trabajo, como salario, y la otra parte es la que se le cede a quien te contrata, y tú ya, él obtiene esa parte a través de dinero. ¿Qué papel juegan los trabajos que desempeñan las otras personas en las otras esferas? Es decir, si lo único que produce valor está aquí abajo, ¿por qué puede recibir un salario quien transporta una mercancía, y que quien opera un banco, como gerente o como cualquier otro tipo de actor dentro de esa estructura? Ese trabajo no tiene valor porque no está en la producción, o sea, no entra en contacto con la producción. Solo el trabajo que produce tiene valor, o el trabajo per se es el que tiene un valor. Aquí, ¿qué pasa? Aquí es importante eso que mencionas para dejarlo claro. En la producción se crea el valor, ¿sale? Y entonces, digamos que dentro de todas estas determinaciones desde donde se está produciendo, se saca o se extrae de tal manera plusvalor, que este plusvalor se puede distribuir en todos estos oficios. Es decir, es de tal magnitud la extracción de plusvalor en la esfera de la producción que en todos los demás puestos que no están directamente relacionados pueden obtener ganancias millonarias, porque es de tal magnitud que al trabajador lo dejan para sobrevivir, pero lo que él está produciendo como valor es de tal magnitud que se puede redistribuir en diferentes personas que no estén directamente en la producción. Pero entonces
diríamos que hay trabajo que no genera valor. Así es. Bueno, una cosa es estar empleado y sentado en la silla, ¿verdad? Diciendo. Ahí van a venir determinaciones más. Marx también habla de un trabajo físico y un trabajo que gasto de neuronas. Así es, así es. Dice, Físico. por ejemplo, vamos a pensar sí, en un trabajo claro. físico que no genere valor, Uh-huh. que carga mercancía nada más y lleva, que es un trabajo donde despliega su cuerpo, ¿no? Y a lo mejor no tiene que ver con estar solamente sentado. Habrá quienes sí. Sí, claro, digamos. Pero a eso me refiero, ¿no? Hay otros trabajos que al no vincularse desde la parte productiva, desde la transformación del medio, no hay valor. Aquí, claro, porque donde hay trabajo vivo, hay valor. Es decir, digamos que hay una oficina y de pronto en esa oficina lo único que uno hace es pasar la hoja, ¿no?, a la otra oficina. Y esa manita, ¿no?, ya está generando un cierto tipo de plusvalor, si tú quieres verlo así. Pero no es, digamos, el extremo o la parte fuerte, que es la que le interesa más, la esencia misma. Porque podemos tener oficinas aquí, podemos tener bancos aquí, pero si no hay personas que las hagan funcionar como trabajo vivo, no funcionan. O sea, institucional. Entonces, lo que Marx está diciendo es el grado de fetichización, la invisibilización de toda la fuerza de trabajo. Donde se produce el valor y se va a redistribuir, va a ser precisamente a partir, digamos, de las categorías en las diferentes esferas, ¿no? Digo, que el trabajador, por ahí se hablaba del trabajo, porque aquí viene otro tipo de incremento de valores, ¿no?, de producción, de creación de valor, ¿sale? Esta creación de valor puede ser una creación artística, neuronas, físicamente hablando, o sea, y entonces ahí es cuando Marx lo pone en los obreros, porque es la parte, digamos, que le interesa mostrar, la parte más desposeída. Pero el propio Marx, digamos, es un agente que no está trabajando en la fábrica, pero está dejando su vida en un texto que se va a llamar El Capital. Y está dejando horas y horas y horas de trabajo intelectual y que no necesariamente se le pagaron. A lo mejor con toda la compra y venta de sus libros ya se pagó, pero no a él ni a su familia, sino a los editores, ¿no? ¿Sí? Ahí, para que veas ahí, la producción de Marx es tal su valor que le pone, que tiene la capacidad de que muchos se puedan hacer ricos de sus propias obras. Y no solo vendiéndolas, sino leyéndolas, entendiéndolas. Yo creo que lo mejor que pudo pasar a los burgueses fue leer El Capital, ¿no? Claro. Entonces, hay ciertos tipos de creación de plusvalor. Nosotros ponemos el ejemplo de la fábrica, porque no necesariamente el plusvalor solamente está en la fábrica. La clase pasada decían, la mujer o la familia que respalda al trabajador y que no se ve, sino que también está invisibilizada, va a vivir del mismo salario del trabajador, y esa parte se está produciendo también, pero está invisibilizada. Entonces, lo que comentábamos la clase pasada, el paradigma empieza a desbordar. Por ejemplo, este tipo de preguntas que tú haces, empieza a desbordar, porque tendríamos que hacer el estudio del plusvalor, calcularlo en las diferentes esferas, en todo el proceso. Porque además le transfieren demasiado allá arriba. O sea, no ganan lo mismo. Pues no, o sea, imagínate, yo pues te digo, el banquero, el que está ahí, ya ni siquiera el del que... No es dueño. No es dueño. Así es, imagínate el grado de explotación de acá. ¿Cuánta masa de obreros tienen que ser explotados para que alguien pueda tener un puesto en algún banco diciendo mi firma? Y me voy con mi fin de semana a Cancún, ¿no? Porque tengo que descansar, estoy muy cansado, se me hincharon los piecitos de estar sentado, ¿no? Ponte a trabajar, ¿no? ¿Por qué ustedes no trabajan? ¿Por qué son pobres? Pues porque no trabajan, ¿no? La fetichización hasta acá es brutal. Por ahí Rodrigo quería decir algo. No sé si te respondí algo, ¿no? Sobre el punto del compañero, ¿no?, que ya mencionaste que el trabajo vivo genera cierto valor, pero también se podría mencionar que genera un bien como un servicio. Un servicio. Pero a su vez se remunera como asalariado. Claro. Entonces esta generación de bienes y servicios es un traslado del valor original que generó la producción. Claro. Que se va transformando y están siendo subsumidos a través de los diferentes campos de la economía capital
que se va transformando hasta la valorización del valor final, Sí, que es una especulación impensable, ¿no? Sí. Con la moneda, por ejemplo, ¿no? Claro. No hay moneda impresa de más que la tercera parte, ¿no? de todo lo que especulan a nivel mundial los bancos y los mercados. Sí, claro, es eso, es un poco lo que estamos comentando, ¿no? La transferencia del plusvalor en las diferentes determinaciones, que por ejemplo en la circulación, no circula por sí mismo, sino necesita de otros medios para llegar. Y en esa circulación se va distribuyendo también el plusvalor, ¿no? El camión necesita un transportista, sí, pero lo que más está transfiriendo como plusvalor es a partir de la fuerza productiva, ¿no? De que genera los productos, la fuerza directa. Hay muchos mecanismos que se nos van a ir de las manos, sin duda, muchos ejemplos concretos, ¿no? Pero lo importante aquí es mencionar la transferencia en la esfera de la esfera de la circulación y en la esfera del mercado del capitalismo que presta interés, ¿no? Eso es lo que queremos decir. Digo, yo creo que alguien que esté sentado no necesariamente se le paga su salario. El pago de su salario es desproporcionado totalmente. Aún aunque él produzca, se le transfiere de tal manera plusvalor que puede ganar millonadas. Eso es lo que estamos tratando de demostrar. Diego. Pero de hecho la demostración de lo que dice el doctor está en una cuenta nacional, ¿no? Que es la proporción del producto que está conformado por salarios. Y siempre es menor al producto, o sea, se produce mucho más que los salarios, pero siempre, así vayan ahí los salarios de los ejecutivos. O sea, claro. En algunos lugares de donde estuvimos trabajando, teníamos un mecanismo, es una historia. Entonces poníamos, ustedes hagan una cuenta, cosas prácticas para la casa, ¿no? Hagan una lista, pueden hacerla o no, no importa, de los gastos, lo que ustedes gastan, cuánto gastan de diario de comida en promedio, ganancia media, ¿no? En promedio, cuánto gastan de comida al día, cuánto gastan de transporte, cuánto gastan de una serie de cosas, todo lo que ustedes consuman. Y divídanlo y vean si es igual a su salario. Curiosamente, en las comunidades siempre salía que el salario siempre era menor a lo que gastaban. Y no porque mintieran, simplemente porque era lo necesario y lo que se debería, en teoría, tener. Pero de alguna manera tenían que hacerse o pellizcar o hacer ciertas cosas, quitar ciertas cosas para que el salario alcanzara. El salario siempre era menor a lo que consumían, siempre. Era un ejemplo muy claro de cómo se estaba transfiriendo, digamos, cómo se está transfiriendo este tipo de ganancia a otros, ¿no? Donde quedaba repartido, ¿no? Ustedes háganlo de manera personal, de manera familiar y se darán cuenta cuánto ustedes consumen y cuánto ustedes reciben por salario o producen. Y se darán cuenta que las matemáticas no cuadran, sorpresivamente. ¿Por qué? Pues por todos los mecanismos escondidos que están, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, una ama de casa que dependa de su marido va a decir, pues es que yo ni produzco, yo ni salario tengo. Eso es falso, porque está produciendo, está trabajando y está viviendo del salario del marido, por decirlo de alguna manera. Pero ella misma se ve a sí misma como que no lo hace. Es nadie, ¿no? El trabajador por lo menos va a la fábrica y es un obrero, pero ella misma no se da cuenta que no tendría por qué tener este mecanismo o este síndrome o esta manera de inferioridad de decir yo no hago nada y por lo tanto no puedo opinar, sino podría decir yo puedo opinar cuanto quiera porque de mí también depende ese salario y depende de que todo salga y también produzco. Pero eso te presenta con conciencia, te presenta una actitud distinta. Ya no es el sometimiento o ya no es ¿cómo le llaman esto? La condición de subordinado. Es una condición de igual cuando uno se da cuenta teóricamente que también estamos produciendo, que también estamos contribuyendo a la familia y que también el salario no es una graciosa concesión de los machos o del que tiene el control de la casa. Eso es también otra fetichización que se da dentro o al interior y de lo que no se ve.
Eso, por ahí hay que ir descubriendo cositas. Todos hay que ir descubriendo esas cositas, ¿no? Tú no haces nada porque todo el día estás en la casa, ¿no? Pues sí, y si no, esta casa no sobreviviría. No sé si se den cuenta de eso, ¿no? ¿Sale? Entonces, hasta el lavar los platos y todo es una fuerza de trabajo que se está imprimiendo, es una fuerza de trabajo que se está ejerciendo. Y eso se puede valorizar y se puede expresar en precio y en dinero. El problema es que no hacemos este ejercicio porque no tenemos las categorías que Marx utiliza. Si todos las tuviéramos, podríamos defendernos un poco ante aquellos que nos quieran políticamente e ideológicamente dominar o controlar, ¿no? Tenemos 50 segundos antes de que las cámaras cierren. No sé qué más, Carlos, no sé, yo con eso acabo. ¿Qué pasó? ¿Tú? Bueno, pues continuamos ahora con la escuela. La próxima sesión, afortunadamente, nos va a seguir acompañando Gabriel. Y me enviaste el texto. Las 5 y las 6 que ya pueden consultar en línea. 5, 6, 7 y 8 también, pero hay que subirlo, entiendo. Exacto, justamente. Sí. Y pues nos vemos la próxima semana. Gracias.